días, bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Cristiano por tercer año consecutivo, llevando la noticia viva a través de las pantallas de Red Guaraní. Tenemos mucha información para compartir con ustedes a lo largo de esta hora de programación, así que quédense con nosotros. Y a continuación ya les presentamos nuestros titulares. ADRA Educa, el proyecto social Educa con Amor. Educa sin violencia de ADRA Paraguay forma parte de la carpeta 2013 en la UNICEF. CIMA 2013. Jóvenes del Paraguay unidos a través de CIMA, iniciando un año con valores cristianos. Iglesia de Dios Primitiva. Damas en favor del trabajo en la iglesia, una participación activa en la ciudad de Hernandarias. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos con el desarrollo de las informaciones y les invitamos a viajar con nosotros al este del país, donde vamos a conocer el testimonio de un concejal de Hernandarias. Hablamos del concejal Gustavo González, que nos muestra más acerca de las actividades que lleva adelante sirviendo al pueblo y también en su desarrollo cristiano. Gustavo González recibió a Cristo cuando tenía 17 años de edad. Cuando estaba inmerso en el mundo del alcohol, el cigarrillo y las fiestas, pero su vida cambió para siempre desde que aceptó a Jesús como su Salvador. Siempre los amigos de antes, digamos los amigos de farra, siempre me preguntan qué pasó, ¿verdad? Porque yo me conocía en ese tiempo con pelo largo, aros, pero yo le digo que no fue mi esfuerzo, sino que fue a través del Espíritu Santo, fue a través de Dios, y que con Dios todo se puede. Gustavo González es empresario y actualmente concejal del distrito de Hernandarias, sin dejar de activar en la iglesia. Y gracias al apoyo de mi familia, nosotros estamos sobrellevando todo, ¿verdad? Porque no es fácil estar en la parte política, en la parte empresarial, pero siempre Dios nos da sabiduría y fuerza para sobrellevar todo esto, porque nosotros sabemos que hay muchas necesidades. La gente nos busca mucho, la gente busca nuestra ayuda y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo diariamente, trabajando a full con la gente, con el pueblo. Y bueno, estamos, así como te estaba diciendo, a full con esto. La mejor alternativa para una vida llena de realizaciones es no alejarse de lo que Dios quiere para nosotros y mantenernos firmes en su promesa. Y nunca apartarse de Dios. Siempre, no todo es color de rosa, siempre hay dificultades, hay problemas, hay muchas tentaciones, pero con Jesucristo todo podemos. Si nosotros le tenemos a Cristo y obedecemos lo que es su mandamiento, siempre vamos a poder, siempre vamos a lograr y vamos tomados de la mano y podemos conquistar grandes cosas, porque Dios nos llamó para grandes cosas, no para pocas cosas. Dios nos llamó para ser cabeza y no cola. En el siguiente informe queremos contarte más acerca de ADRA, una organización humanitaria y de desarrollo que está presente en más de 125 países y desde hace 40 años trabaja también en nuestro país. Esta organización implementa proyectos sociales en comunidades vulnerables dentro de nuestro país. ADRA Paraguay, desde hace 2 años en nuestro país, lleva a cabo un programa llamado Educa con Amor, Educa sin Violencia, para prevenir el maltrato infantil. Según la UNICEF, en Paraguay, 6 de cada 10 niños sufren de violencia en sus propios hogares. ADRA implementa acciones para evitar estos males, formando redes, realizando capacitación a los padres, madres y docentes. Actualmente, se llegan a 300 docentes en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este y San Ignacio Misiones. Es en el colegio donde se manifiestan muchas de estas conductas violentas. Entonces hacemos una capacitación para detectar los posibles casos de maltrato, de abuso y de poder intervenir. Y esa intervención tiene que ver con los padres y, de acuerdo a la gravedad del hecho, hacer la denuncia correspondiente, a la cual todos los ciudadanos estamos obligados, ¿sí? Como agencia, se sienten muy privilegiados por formar parte de la UNICEF, siendo una organización cristiana y que transmite valores bíblicos como el respeto, la solidaridad, la empatía, la no violencia y por sobre todo el amor.
Como agencia de desarrollo, recomiendan a los padres no recurrir a ningún tipo de violencia, sean estas de carácter físico o psicológico. Recomendamos parar, calmarse y pensar. Es algo que parece muy fácil decirlo, sin embargo, en la práctica nos cuesta muchísimo porque venimos muy cargados de nervios, de estrés, de presiones laborales, personales, y entonces eso requiere de nosotros un trabajo anterior. También proponemos contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000 o hasta 10.000 antes de poder tomar una decisión que perjudique después la respuesta de nuestro niño o niña, ¿verdad? Porque también hay que tener en cuenta que el castigo físico o el maltrato de cualquier tipo perjudica no solamente al niño, sino perjudica a los padres, perjudica a la sociedad completa y al Estado también. Quédense con nosotros porque al volver de la pausa le contamos más acerca de un gran evento de capacitación de misiones que se llevó adelante en nuestro país. Esto y mucho más vamos a compartir con ustedes en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. En 1537, Urico Smith, partidario de la Reforma Protestante Evangélica, llega al Paraguay con la expedición liderada por don Pedro de Mendoza. Urico Smith, viajero conquistador de nacionalidad alemana, fue uno de los fundadores del fuerte Nuestra Señora de la Asunción en compañía del capitán Juan de Salazar y Espinosa. Smith deja su legado plasmado en los libros de historia de nuestro país. Urico Smith es considerado como el primer cronista que narra de manera expresa en su espontaneidad la conquista del Paraguay. Gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano y como ya lo adelantábamos antes de ir al corte, CIMA Factor Z Sinergia Total concluyó con total éxito. Más de 500 personas tuvieron la gran oportunidad de participar de una capacitación para servir a Dios en las misiones. Todos los detalles de este gran evento en el siguiente informe. Una diversa gama de capacitaciones con plenarias, talleres y seminarios a nivel misionero ofreció el Ministerio Movida Paraguay a través de CIMA, en su edición realizada en Asunción. Interesantes modalidades como evangelizar con títeres, teatro, con arte y música, entre otros, se presentaron a cientos de jóvenes anhelantes de servir a Dios para llevar las buenas noticias de Jesús a todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Vamos a ir a aplicarlas en las plazas, en la cárcel, en hospitales acá de Asunción, un día. Entonces vamos a ir el martes 22, a aplicar lo aprendido. Así también, después de este campamento teórico, hay un campamento opcional práctico para los campamentistas que quieran ir, que vendría a ser 10 a 20 días de misiones cortas, que van a meterse en Pozo Colorado, que van a Concepción, algunos van a Río de Janeiro, San Paulo, al extranjero, ¿verdad? A La Pampa del Infierno de Argentina, donde también aplican lo aprendido en misiones cortas. Unas 250 personas estuvieron internadas en el campamento por una semana entera, durante el 18 al 24 de enero pasado, disfrutando de oradores internacionales y nacionales. Algunos de los exponentes nos dejan un mensaje de lo que compartieron en ese tiempo y de cómo impactan estos acontecimientos a los jóvenes dispuestos para entregar sus vidas, tiempo y recursos al único y verdadero Dios. God will provide. God will meet you. God will fill you. God will finance you. God will make your path straight. Believe it and go for it. Translate that. Okay, I'll try. Dios proveerá, Dios te va a llenar, Dios te va a usar, Dios va a financiar tus sueños, pero no te quedes más ahí. Lánzate, comenzar a hacer y vas a ver cómo Dios cumple todo. The message that God has given me to bring is discipleship, which is passing on the wisdom that they're getting to the next generation.
El mensaje que Dios me ha dado para dar a los jóvenes aquí en este tiempo es acerca del discipulado y pasar a la siguiente generación lo que Dios te ha dado. Me ha animado mucho ver el entusiasmo, las ganas que tienen estos muchachos de cambiar el mundo y hacer un mundo mejor. Y te invitamos a viajar nuevamente con Noticiero Cristiano. Esta vez nos vamos a la ciudad de Obligado para conocer el testimonio de un profesional, de un empresario de lácteos que también sirve a Dios. Hablamos del pastor Erno Becker, que nos cuenta más acerca de su relación con Dios y cómo eso se transmite también en su vida empresarial. Erno Becker Vandered actualmente es gerente de la división de lácteos de la cooperativa Colonias Unidas y presidente de la CAPAINLAC, Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos. Sin embargo, también sirve a Dios como pastor en la iglesia Centro de Oración de la ciudad de Obligado. Nunca imaginó que Dios lo llamaría a servirlo en esa área. Fueron varios procesos que ocurrieron en su vida. Él tan solo servía a Dios ayudando a los demás pastores, sin mucho protagonismo. Pero Dios tenía otros planes para complementar lo que hasta allí estaba haciendo. Dios tenía un propósito de formar personas que estén en la actividad metida en el trabajo del campo, de la empresa, en lo educativo, en los lugares públicos, y aún teniendo esa vocación de llamado, que cuando nos liberamos, así como alguien tiene un empleo y de repente tiene chakra también, o tiene un empleo y es contador público, tiene su profesión, a la par de eso, pues yo digo, yo desarrollo ministerio. Entonces le digo, no todos tienen que renunciar a su trabajo secular porque ahora ya se hacen pastor o porque ahora hagan ministerio. No, no, eso lo hacemos juntos. Alguien puede decir, pero se tiene menos tiempo, se sirve menos. Creo que acá cabe decir también que siempre Dios ha levantado personas idóneas a mi lado. Con el doble rol de pastor y empresario, Erno Becker asegura de que Dios es quien se merece todos los créditos del éxito que posee a nivel personal, ministerial y profesional. Como Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, pudieron desarrollar una visión de procesar suficiente leche para el consumo nacional y a nivel de exportación, además de desarrollar el proyecto de vaso de leche que beneficia a miles de niños en el país. Dios nos ha dado grandes conquistas en el área público, donde justamente de la mano de Red Guaraní también conquistamos el vaso de leche en todos los departamentos del país, donde más de 25 millones de litros se consumen en las escuelas de Producto Nacional. Y todo esto porque en la Cámara oramos y bueno, quizás no puedo decir que todos crean lo que hacemos, pero yo al menos siempre decía que yo no haría nada si no lo presentara primeramente a Dios. Y porque Él es el que da los resultados. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda, pero el resultado Él lo tiene. Y esos buenos resultados a nivel nacional, pues son por la gracia de Dios. El pastor Erno Becker da un mensaje a todas las personas del país y los anima a confiar y corresponder al amor del único Jesús, además de llevar una vida conforme a los diseños de Dios. Que todos nos convirtamos al Dios vivo y verdadero, para que ese avivamiento que Dios quiere traer sobre esta nación, si nos convertimos al Dios vivo y verdadero, y Dios nos daría las riquezas que necesitamos para salir de la pobreza que está siendo muy tocante en muchas áreas de nuestra sociedad, pero una pobreza que tiene su raíz en la pobreza espiritual nuestra, de nosotros los paraguayos. Siguiendo con nuestro recorrido por el interior del país, llegamos y visitamos la ciudad de Hernandarias. Allí nos encontramos con un grupo de misioneros brasileños que forman parte de la organización Manos Dadas. Ellos se encuentran en nuestro país participando de lo que es el proyecto Paraguay 2013. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, o meu estado. El grupo integrado por 20 personas llevaron el evangelio por la zona de Hernandarias principalmente, durante los 9 días que estuvieron por Paraguay como parte del proyecto. Es un proyecto que nació primero en el corazón de Dios. Depois, nós sabemos que o Brasil y sabemos que el Brasil y el Paraguay, como todo el mundo, es una sola nación. Sentimos assim, um pouco diferente quando nós estávamos no nosso país, mas
Nos sentíamos un poco diferentes, pero cuando vinimos acá nos damos cuenta que somos parte de un solo pueblo, un pueblo de Dios. Comprendemos que todos somos hijos de Dios y que todos merecen y deben escuchar al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y ese es nuestro objetivo y eso es lo que venimos a hacer en este país. Ellos consideran que fue la voluntad de Dios que estén por Paraguay y tienen la certeza de que Jesús los acompañó todo el tiempo. El Señor Jesús estuvo todo el tiempo con nosotros. Ontem ganhamos 2 almas para Jesus a caminho de Vila Rica. Anoche de camino a Villarrica se descompuso nuestro ómnibus y paramos frente a la casa de 2 chicas y una de ellas estaba queriendo morirse. Y le predicamos, recibieron al Señor y fueron transformados. Su madre decía que ella no quería bañarse, ni comer, y no quería hacer más nada, solamente quería morir. Y el Señor nos llevó ayer para decirle que ella era preciosa. Lá ganhamos a alma dela para Jesus e a alma da mãe dela também. Y ayer ganamos para Cristo la vida de ella, la vida de su mamá y vimos la transformación de su vida. Cuando volvíamos, ella ya se había bañado. Los misioneros llevarán sus experiencias a su país para pronto volver a visitar Paraguay con la sana intención de expandir el mensaje de salvación. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Qué lindo testimonio realmente. Estamos a pocos días de celebrar el Día de los Enamorados, así que decidimos con nuestras cámaras salir a las calles y preguntar a las personas qué es el amor. Veamos qué nos respondieron en la siguiente encuesta hecha por Noticiero Cristiano. Me parece que las 2 cosas. ¿Por qué? Porque, no sé, a la vez, o sea, un sentimiento que de repente uno llega a sentir por la persona y de repente una decisión también, porque depende también de cada uno decidir por alguien o decidir qué clase de persona es o con quién. De repente es saber de quién enamorarse también, porque depende mucho también de la persona. Y Seguimos con nuestro recorrido por las iglesias y esta vez queremos darte a conocer la Iglesia de Dios Primitiva que está ubicada en el departamento del Alto Paraná. Allí se encuentran desarrollando una gran actividad evangelística llevando la palabra de Dios a numerosas personas. El pastor Pío Miranda inicia esta obra hace 47 años y desde hace 13 años queda a cargo de los pastores actuales Pablino Amarilla y Amalia Villalba de Amarilla. Como congregación, están convencidos de que la voluntad de Dios se cumple en ese lugar. Hoy, recuerdan testimonios de vidas transformadas. Vemos la mano de Dios y yo creo que uno de los pilares de esto son las mujeres, el grupo de oración que tenemos todas las mañanas. A las 5 de la mañana, de 5 a 6, hay como un grupo de 30 a 35 personas que están orando, clamando por la ciudad, viendo lo que Dios está haciendo. Trabajamos teniendo cultos los días jueves, que es un culto de oración, sábado es el día de los jóvenes, domingo es el culto de la familia, donde hay un culto general y una administración muy preciosa del Espíritu Santo en la vida de cada persona. La Iglesia de Dios Primitiva trabaja en el fortalecimiento espiritual de sus miembros. Es por eso que cuentan con diferentes ministerios, entre ellos el de jóvenes, intercesión, cuya labor queda a cargo de las mujeres, nos comenta la pastora. Hay un número impresionante de mujeres que sufren, que necesitan de alguien que le hable de ese amor de Dios. No es solamente estar detrás del esposo, sino hay un campo enorme para las mujeres. Y yo creo que este es el tiempo de Dios para las mujeres, para los jóvenes, y va a revolucionar como nunca antes. Hay un cambio, hay un progreso, y eso es un comienzo de lo que Dios va a hacer, porque Dios ha prometido tantas cosas en esta tierra que yo creo que es solamente el comienzo de la obra maravillosa de Dios. La pastora Amalia nos insta a confiar en Dios, sabiendo que de acuerdo a su voluntad, todo es para nuestro bien. Es todo un desafío,
pero con el Señor todo se puede. La Biblia dice que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Soy mamá de 8 hijos, así que muchos dicen, ¿cómo tiene tiempo para estar en una iglesia de 300 miembros? El Señor hace la obra y nos da esa fortaleza. Y nos involucramos como familia y estamos todos juntos trabajando en la obra de Dios. Con Dios todo es posible. Si nosotros ponemos excusas de que no podemos porque tenemos hijos, porque tenemos trabajo, porque no nos da el tiempo, muchas veces estamos perdiendo la bendición de Dios. Y al final todas las cosas que nosotros acá en la hacemos en la tierra es pasajero. Son cosas que van a pasar. Y lo que nosotros hacemos para el Señor, esto es lo que cuenta, esto es lo que va a valer para toda una vida, para toda una eternidad. Llegó el momento de hablar de las noticias internacionales y para eso vamos junto a nuestra compañera Patricia Hinzao, que tiene todos los detalles. Gracias, Mavi. Y ahora damos inicio al segmento internacional del noticiero cristiano. Vamos con esta primera información que habla de que cerca de 100 millones de cristianos sufren persecución en todo el mundo. Open Doors, un grupo cristiano no confesional, dijo que Corea del Norte, Arabia Saudí y Afganistán fueron los 3 peores países para los cristianos el año pasado. Hay más de 65 países en los que los cristianos son perseguidos, dijo el documento divulgado el martes por Open Doors, que comenzó en la década de 1950 introduciendo Biblias de contrabando en estados comunistas y ahora trabaja en más de 60 naciones. Unos 100 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos, agregó el grupo, que tiene su sede en Estados Unidos, excepto en Colombia, ubicada en el lugar 46. Los otros países en la lista son de África, Asia u Oriente Próximo. Y vamos hasta Uruguay, donde un grupo de médicos se niegan a realizar la ley del aborto que está contemplada dentro de lo que establece el país. 100 médicos uruguayos se han opuesto a practicar abortos por preservar principios bíblicos. Su posición está complicando el pleno cumplimiento de una de las primeras leyes en América Latina que autoriza la interrupción del embarazo. Los 100 ginecólogos han presentado una petición al gobierno centro-izquierda de Uruguay cuestionando el decreto que establece la aplicación de la nueva ley. Algunos han acusado al Ministerio de Salud de presionarlos para llevar a cabo los abortos. Y en San Diego, California, se realizó un festival de cine cristiano. A continuación, todos los detalles. El cine, un medio para llegar a otros. El fundador del festival, Richard Badassian, explicaba que todo comenzó hace 3 años. Según sus propias palabras, se dio cuenta de que podía llegar a la gente más rápidamente y de forma más efectiva a través de las artes visuales. Cuando alguien se sienta a ver una película, tiene su corazón y su mente abiertos por 2 horas. Vivimos en un mundo que se rige por los medios de comunicación. Los directores que participaron en el evento de San Diego hacían énfasis en que las películas del festival no tienen por qué ser categorizadas bajo el título de películas cristianas, sino que son realizadas por profesionales cristianos que plasman en sus films una serie de valores que no se contraponen con los principios de la Biblia. Queremos reunir a todos los que trabajamos en esta área para ser de ayuda mutua y realmente poder subir la calidad de las películas, mencionaba Stewart. Muchas de las películas que la industria de Hollywood produce son ofensivas y con bajos valores morales. Por eso, este festival de cine pretende que las enseñanzas de las películas de Hollywood mejoren y que películas de calidad hechas por gente cristiana puedan empezar a tener posibilidades en la industria de Hollywood. Y alrededor del mundo, cerca de 1 millón de cristianos se reúnen para orar por más de 2 billones de niños. La segunda celebración del Día Mundial 414 se prepara para el domingo 14 de abril del 2013. La ventana 414 se refiere a todos los niños entre las edades de 4 a 14 años. Durante esta década o ventana, la mayoría de los niños en este grupo demográfico desarrollan sus fundamentos morales y espirituales. El Día Mundial 414 se ha convertido en un día anual de oración. El enfoque de nuestras oraciones el 14 de abril será por los niños en la ventana 414. CMI está invitando a los cristianos en el mundo a unirse al movimiento y a orar.
1 millón de cristianos orando por 2 billones de niños tendrán un impacto contundente en nuestro mundo, dijo Stevie Carhart, coordinador del evento. CMI quiere dar a los individuos, iglesias y ministerios alrededor del mundo tiempo suficiente para planificar y organizar eventos de oración locales. Y de esta manera llegamos a la parte final del segmento informativo en la parte de internacionales. Volvemos contigo, Mavi. Muchas gracias, Patricia, por compartir con nosotros estas noticias del ámbito internacional. Y ahora sí, queremos compartir con ustedes más acerca de nuestra encuesta. Las cámaras de Noticiero Cristiano salieron a las calles para preguntar acerca del amor. ¿El amor es un sentimiento o es una decisión? Veamos qué nos respondieron. Es una decisión porque uno decide entablar una relación cuando una persona está enamorada y le ama realmente. No quiere que le pase nada, le respeta, trata de tener siempre esa conexión con esa persona, ¿verdad? Entonces esa decisión, yo decido estar con A y decido también respetarle y amarle y serle fiel. Seguimos en el Noticiero Cristiano y es momento de compartir con ustedes nuestro editorial del día de La Voz, en la voz del pastor Víctor Val, como todos los domingos. Esta vez el tema es 2013. Desde el año 1999 vivimos con una percepción casi mística con relación al tiempo, con relación a grandes acontecimientos, con relación a grandes catástrofes, inclusive con muchos pronósticos acerca del fin del mundo. Y de hecho, nada de todo esto pasó. ¿Te acuerdas de los últimos meses del año 1999? Muchos creían que el nuevo milenio nunca iba a iniciarse. Movimientos misioneros también se inspiraron en la fecha del año 2000. La meta era avanzar y en lo posible acabar con la gran comisión para el año 2000. Porque a lo mejor el mundo iba a acabar con el nuevo milenio. A lo mejor Jesús iba a retornar con el inicio del nuevo milenio. Lo más dramático era el pronóstico que todas las computadoras iban a colapsar con el nuevo milenio. ¿Cuánta gente trató de salvaguardar a sus archivos, sus documentos en vista de este pronóstico tan inseguro? Me acuerdo que el 1 de enero del año 2000, cuando yo prendí mi computadora, tenía mis ojos fijados en la pantalla. Quería ver lo que iba a pasar en caso de que mi computadora iba a fallar. Pero menos mal que una máquina no se deja impresionar por conjeturas humanas que son puros inventos. Nada de lo pronosticado pasó. La computadora funcionó normalmente como siempre. En todo sentido de la palabra, la vida siguió su camino normal. Los siguientes años también ofrecían fechas para la especulación. Estaba el 1 de enero del 2001, el 2 de febrero del 2002, el 3 de marzo del 2003 y así sucesivamente hasta el 12 de diciembre del año 2012. Inclusive se abusó del calendario de los mayas para inventar y apoyar el pronóstico del fin del mundo. En todas estas fechas, las cosas siguieron su curso en forma totalmente normal. Ninguno de los pronósticos se cumplió. No sé lo que se va a inventar durante este año para pronosticar algún acontecimiento cósmico. Lo que sí sabemos es que caímos en una fea trampa, todos nosotros que creíamos en uno o más de estas mentiras. Y peor si nos preocupábamos. Y mucho peor todavía si hemos tomado algunas decisiones sobre la base de estas perspectivas falsas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Hay una perspectiva bíblica al respecto? Permítame, mi estimado amigo, ofrecer algunas reflexiones. Primero, con respecto al calendario. El calendario es un invento demasiado útil. Nos ayuda a orientarnos en el tiempo. Pero el calendario en sí no tiene ningún significado más allá de sí mismo. De hecho, hay diferentes calendarios. Y posiblemente Jesús nació algunos años antes del año 0.
El calendario se basa en la naturaleza y por ello es un instrumento muy provechoso para el ser humano. Como seres humanos somos subordinados al régimen del tiempo porque el tiempo es parte de la creación de Dios. Pero sabemos que el tiempo se acaba cuando Dios termina con este mundo y crea un mundo nuevo. Segundo, Jesús nos advierte a que no caigamos dormidos. Debemos discernir las señales de los tiempos. Está clarísimo. Pero esto no significa que le demos al calendario una importancia mística. Jamás. Tampoco significa ponerle fecha escatológica a los acontecimientos actuales. Las señales nos indican que el tiempo pasa, que nuestro tiempo aquí en esta vida es limitada, que el mundo también tiene sus días contados. Pero las señales son señales de todos los tiempos. Tercero, por eso Jesús nos prohíbe calcular y pronosticar con hora y fecha el día del Señor. La fecha de la venida de Jesús no nos corresponde saber. Esto incumbe solamente al Padre. Quien calcula hora y fecha con relación al regreso de nuestro Señor Jesús, demuestra nada más que su desobediencia a Cristo y su falta de confianza en Él. El año 2013 será un año con muchos acontecimientos. Algunos no tan significantes, otros muy importantes. Y no sabemos realmente lo que puede pasar mañana. Eso está en manos de nuestro Señor. Ni podemos cambiar el color de nuestro cabello. Tampoco podemos alargar, aunque sea una hora, nuestra propia vida. Finalmente, nuestra vida, como también el año 2013, está en manos de nuestro Señor. Y eso está muy bien. Nada mejor que saber que el Dios creador tiene todo en sus manos. Mi vida, tu vida. Mis alegrías y sufrimientos, los tuyos también. Él gobierna el universo. En sus manos está el año 2013. Yo personalmente he decidido confiar en mi Señor. Le tengo plena confianza. No necesito orientarme por pronósticos mentirosos o inventos místicos o sensacionalistas. Prefiero confiar en quien me ha dado la vida en esta tierra, quien me ha dado la vida eterna y quien sabe lo que hace. Año 2013, otro año en manos de nuestro Señor. Nos toca confiar en Él, serle fiel, corregir el rumbo de nuestra vida si le hemos ignorado como nuestro Dios, velar, testimoniar acerca de nuestra fe con palabras y hechos, con nuestra vida. Que Dios nos bendiga en el año 2013. Y ahora sí llegó el momento, el segmento que estaban esperando los amantes del deporte, y para eso ya estamos en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, muy bien, contento de estar nuevamente en este nuevo ciclo de Noticiero Cristiano. Hoy vamos a conocer al Ministerio Deportivo Cristiano, que recibe muchos niños. Esta vez recibieron el apoyo de jóvenes voluntarios de CIMA. En uno de sus encuentros para atraer a los niños hacia Jesús, el Ministerio Deportivo Esperanza contó con voluntarios que asistieron al Factor Z de CIMA. Ellos se sumaron en esta oportunidad para seguir predicando del Evangelio. Uno de los jóvenes indica que es muy notorio cómo los más pequeños tienen una muy buena receptividad a Dios. Los niños son, vamos a decirle, únicos, porque ellos agarran la enseñanza más bien que los adultos, vamos a decirle. Como Ministerio Esperanza, este año se quieren enfocar en el concepto campeón, para que los niños saquen al campeón que cada uno tiene dentro, conociendo a Jesús. Pretenden brindar varias mejoras en el desarrollo, atención y servicio a los niños en cuanto a sus habilidades deportivas. Y nosotros nos alegramos porque cerramos el año con algo bastante favorable que con relación al número de niños y con relación a la competición que tuvimos este año también. Llegamos a casi toda a tener, a ganar trofeos, copas, y eso para los niños los entusiasma mucho, ¿entendés? Entonces trabajamos mucho sobre el campeón. Este año queremos sacar este campeón que existe en el corazón de cada uno a través de ese desarrollo de trabajo.
En el transcurso del año se proyectan para abrir un centro de entrenamiento para aquellos que se destacan en sus cualidades en cuanto al fútbol. Estas son entonces las obras del Ministerio Deportivo Esperanza. Habíamos dicho Cristiano y es Esperanza. Vamos a conocer ahora el hermoso testimonio de Alexis Ruiz, un ciclista que mientras pedalea, habla con Dios. Antes de ser músico, mi pasión era el deporte del ciclismo. Deporte el cual aún practico, pero solo para mantener una buena condición física. Para mí el correr bicicleta no es solo una forma de mantenerme saludable, sino que es un gran momento donde puedo pasar tiempo a solas con mi Dios, hablar con Él y al mismo tiempo Él me bendice dándome letra para alguna canción. En esto he podido ver que Dios no tiene patrones, formas específicas o lugar en especial para bendecirnos. Él siempre está dispuesto a bendecirnos, solo que nosotros debemos tener la actitud correcta para que esto suceda. Hablando de esto, llega a mi memoria recuerdos de mi niñez. Cuando era niño, recuerdo que cada vez que llovía me molestaba y peleaba porque no podía salir a jugar al patio. Mi madre me decía: la lluvia es bendición de Dios, no te molestes por eso. Ella tenía razón y creo que es el mejor ejemplo para explicar lo que deseo proyectarles. Como ya dijimos anteriormente, la lluvia es bendición de Dios y nuestra actitud en este ejemplo va a estar representada por una sombrilla. Sombrilla que cuando la mantenemos abierta, estamos evitando que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Pero si cerramos la misma, seremos empapados por su bendición y veremos su gloria de manera especial. En la Biblia, en el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Si nosotros no aplicamos lo que dice en este salmo, estaremos entrando por sus atrios y por sus puertas con la sombrilla abierta. Ahora bien, solo me resta decirte: cierra tu sombrilla y déjate mojar. Hermosa metáfora la que usó Alexis Ruiz. Así empezamos nuevamente los deportes aquí en Noticiero Cristiano, Mavi. Qué linda realmente la historia de Alexis Ruiz en un deporte que está muy en auge en nuestro país. Sí. Hay numerosos ciclistas que todos los días están saliendo a las calles. Sí. Y por qué no pensar también de una manera como que esto pueda ser utilizado para evangelismo. Hay muchos ciclistas cristianos y esperemos también compartir más adelante algunos de estos testimonios de ciclistas en nuestro país y bueno, este deporte que sigue creciendo en Paraguay. La Nueva Costanera es un campo fértil para que vayan entonces a evangelizar. Así mismo, señor. ¿Por qué no soñar con eso? Sí. Seguimos entonces. Esto va a ser Noticiero Cristiano. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Sé que muchos estaban ansiosos porque llegue este momento, así que sin perder más tiempo vamos a un contacto con exteriores con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Canteros, que tienen para compartir con nosotros una historia de emprendimiento y de fe. Muy buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Empezamos el 2013 con el bloque de historias de emprendimiento y fe para seguir comentándote testimonios de emprendedores que han logrado sacar adelante un negocio de la mano de Dios. Buenos días, Cristian. ¿Con qué emprendimiento empezamos el 2013? Buenos días, Guillermo. Muy emocionado de comenzar un nuevo ciclo en historias de emprendimiento y fe. Hoy nos hemos trasladado a la ciudad de Ñemby, en el barrio Cerrito 1, para conocer a una emprendedora llamada Leslie. Acompáñennos. Leslie conoció al Señor hace 7 años. En sus inicios luchó con una serie de dificultades, pero ha visto la fidelidad de Dios en su vida, su familia y en su emprendimiento empresarial de venta de postres que inició junto con su esposo. En esta oportunidad nos comenta qué la motivó a buscar al Señor. Mis suegros fueron los primeros en irse de conocerle al Señor, ¿verdad? Ellos estaban también muy mal en cuanto a su matrimonio y nos impactó el cambio que hubo en mi suegro. Y cuando él le conoció al Señor, cambió totalmente, porque se fue a un encuentro con Dios que se hace en la iglesia. Y cuando vino ahí, nos dijimos,
ay, ¿qué le pasó a él? Dijimos, nosotros queremos irnos. De curioso nos fuimos a la iglesia. Apenas pisamos la vereda de la iglesia, el fuego del Señor se nos subió todo y nos miramos y acá nos quedamos. Eso está purete, dijimos nosotros. Acá está el Señor. Un empresario tiene que tener la capacidad para descubrir oportunidades en el mercado. Es así como, aprovechando el tiempo de la frutilla, nace este negocio, complementándolo con el uso apropiado de la tecnología como herramienta de promoción. Le dije a mi esposo, ¿qué te parece si sacamos fotos y ofrecemos? Le dije. Y empezamos a tener muchos pedidos. Quiero uno acá, quiero uno allá, quiero uno en Lambaré, quiero otro en Villa Elisa, quiero otro en San Antonio. Y había demasiados pedidos. Todos los seres humanos tenemos un talento especial y debemos aprovecharlo al máximo. No dejar que otras personas nos impongan qué profesión elegir. Enfócate en lo que te gusta y confía en el Señor. Cuando nos íbamos a la biblioteca del colegio, siempre yo me iba por los libros de cocina nomás. Siempre libros de cocina y fotocopiaba todos los libros de cocina. Y hasta que cuando terminé el colegio, entonces bueno, voy a estudiar repostería. Ya empecé a hacer en casa, ya tenía pedidos. Encomendarse al Señor en toda actividad es un medio seguro para alcanzar el éxito. Está la lectura donde Jesús le apareció a sus discípulos estando en la playa, que ellos estaban pescando y Jesús le estaba preparando el desayuno. ¡Qué tremendo, Señor! Seguramente fue lo más rico que pudieron haber comido en toda su vida. Y Señor, que sea así cada una de las cosas que yo preparo. Cerrando esta entrevista, nos comparte un mensaje. Sueñen en grande, porque si tenemos un Dios grande, le estamos ofendiendo soñando en chico. Y si crees en Dios y le pones en primer lugar a Él va a hacer grandes maravillas que te van a sorprender y van a impactar a los que están a tu alrededor. Darle toda la gloria y toda la honra a Él, porque dice la palabra que todo lo que nuestras manos emprendan va a prosperar. Que nosotros somos sus hijos y que Él nos va a bendecir. Así como Leslie, que ha logrado poner en primer lugar las cosas de Dios y Dios ha sido fiel con ella, nosotros también tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y confianza en el Señor y veremos los frutos. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a cambiar tu vida. Bendiciones. Gracias, Cristian y Guillermo, por esta hermosísima historia. Y ustedes quieren seguir compartiendo con nosotros a lo largo de la semana. No les alcanza esta 1 hora de Noticiero Cristiano. Así que les invitamos a seguir compartiendo con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Nos buscan, le dan me gusta. Allí también ya pueden compartir con nosotros todas las informaciones de sus iglesias. Pueden encontrar también las noticias del ámbito nacional e internacional que tienen que ver con el ámbito cristiano. Y por supuesto también van a tener el resumen de todo lo que fue transmitido en Noticiero Cristiano este domingo. Así que síganos en el Facebook, Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ya pueden estar conectados con nosotros a lo largo de la semana. Y se acerca el Día de los Enamorados y ya estuvimos compartiendo con ustedes una encuesta acerca de qué es el amor. Pero queremos hablar con los expertos de Fundación Principios de Vida acerca de lo que es realmente el amor. Hoy en día está bastante distorsionado lo que es el amor y estamos así como un juego de azar. Si tenés suerte, eso es lo que escuchamos, ¿no? Bueno, primeramente para los jóvenes que hay que hacer una diferencia muy grande entre el enamoramiento y el amor verdadero. El verdadero amor es aquel que exige un esfuerzo nuestro, tener sabiduría, una entrega nuestra para que haya realmente una armonía en todo eso, ¿no? Tiene que ser incondicional, ¿sí? Nosotros justamente, Craig Hill, en uno de sus seminarios, que es el de Pacto Amor Incondicional, habla de eso, ¿verdad? Habla de que el amor debe ser incondicional. Nosotros siempre estamos enfocados a qué es lo que me va a dar la otra persona. Y estamos esperando, dame, pero nuestra naturaleza es dar amor. Y en eso, cuando nos enfocamos en solamente recibir, eso es un amor muy egoísta. Que no depende de lo que vos haces, mi amor. Mi amor depende de mi compromiso. Y eso es lo que cuesta hoy en día, ¿verdad? Asumir los compromisos. Dar amor
es aquel que nos enriquece, sin mirar qué es lo que el otro me está dando, qué es lo que estoy recibiendo. Dar amor es lo que nos va a ir motivando a que a otra persona también quiera darnos lo mejor de sí. Digamos que llegar al casamiento sin pasar por un filtro previo de las emociones, para descartar de que sea simplemente una cosa física, la atracción, o que sea simplemente un enamoramiento, y saber que tenemos y pensamos de la misma manera, que vamos a poder llevarnos los próximos años bien, que podemos los dos mirar para el mismo lugar y que realmente estamos hechos el uno para el otro, ¿verdad? Pasamos a otro tema. Si querés dar a conocer las actividades de tus iglesias, de tu institución, podés hacerlo con nosotros a través del Facebook, el Noticiero Cristiano, así como lo comentábamos anteriormente, o bien a través del noticierocristiano@redguaraní.com.py y podés compartir con nosotros todas las actividades que tengan en tu iglesia. Y a continuación, nosotras queremos compartir con ustedes algunas de esas actividades que nos llegaron justamente al correo de Noticiero Cristiano o a través de nuestro Facebook. Los que creen en Él, que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Dios no me va a dar lo que yo quiero. Así que Jesús siga tocando la puerta, que yo voy a seguir tocando rock and roll. La palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Cristo morir, salva a mi hijo. Especialidades Juveniles Paraguay presenta la Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes 2013 Soy Discípulo. 2 días de capacitación intensa y completa, plenarias, talleres, foros, conciertos, zonas de experiencias. Con Lucas Leis, Héctor Hermosillo, Lili Goodman, Germán Ortiz, Adrián Intrieri, Andrés Corrales y muchos otros conferencistas. Además, conciertos con Lili Goodman, Rescate, Kiosco y muchos más. 22 y 23 de febrero en el Hotel Sheraton de Asunción. Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes 2013. Soy Discípulo. Llegamos al final de una edición más de Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos. También queremos hacer extensiva la invitación para que se acerquen a una iglesia donde van a poder recibir palabra de Dios realmente a su corazón, donde van a ser transformados. Allí van a encontrar también a hermanos que van a estar edificándoles. Así que no se pierdan la oportunidad de poder compartir con ellos este fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano. Les esperamos el próximo domingo como siempre. Muchas gracias y bendiciones.